Quiero agradecer a la Comisión Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano el haberme otorgado el Premio Nacional Benito Juárez al Mérito Ciudadano. En verdad, me siento muy honrado por este reconocimiento que lleva el nombre de uno de los mexicanos más ilustres, que fue miembro y dirigente de la generación de la Reforma, que es, sin ninguna duda, la comunidad más lograda de nuestra historia, que produjo la transformación más profunda que hemos tenido en México y que jamás se vio a sí misma como una mutación radical, sino como una modesta reforma. Y como el Benemérito, como su generación, en su gran mayoría, se dedicaron a la acción política, expresaré en esta ocasión algunas ideas sobre ella. La política elemental, por así decir, es un oficio como cualquier otro, y no lo es. Algunos la identifican como el arte de gobierno, pero eso tiene que ver con metas más elevadas. Eso es ya ocupación del hombre de Estado, del conductor de la máquina estatal. Naturalmente, para llegar a esta etapa, hay que conocer, cuando no dominar, el oficio puro y duro, como dicen los franceses, que más que arte es en esa fase una artesanía y a veces un artificio, en el que además de una inteligencia pragmática, hay que tener un poco, por no decir un mucho, de malicia, porque como opinaba Norberto Bobbio de Goya, después de ver su pintura negra, que el sordo era un hombre sabio, porque sapeva que l'uomo è cattivo, porque sabía que el hombre es malo. Ahora bien, malicia, según el diccionario de la Real Academia Española, en alguna de sus acepciones significa, cito, cierta solapa y bellaquería con que se hace o dice una cosa ocultando la intención con que se procede. Y ya más matizadamente, es una propensión a pensar mal, pero también penetración, sutileza, sagacidad. Del verbo maliciar, añade que es recelar, sospechar, presumir. Por tanto, si el político es suspicaz, ¿y qué político verdadero no lo es? Se trata de un ser desconfiado, es decir, lo opuesto a ingenuo, que es sinónimo de sinceridad, de candidez y se emparenta con bondad. El político actúa en relación con los demás, acogiéndose al beneficio de la duda. Primero sondea, mide, trata de conocer las intenciones del otro y luego actúa. En consecuencia, este personaje está más cerca de Maquiavelo y de Hobbes que de Rousseau.
¿Tiene que ver la malicia con el pecado original? Entre pecadores puede esperarse lo peor de sí mismos y de los demás. Como dice Hannah Arendt en su diario filosófico, se trata de una solidaridad fundada en la fundamental desconfianza por principio de la sustancia humana. Por ello, tal vez, don José Ortega y Gasset la llama equívoco oficio en vieja y nueva política. Pero habría que empezar por preguntarse si hay una nueva y una vieja política, o si más bien se trata de una política reciente y una pasada, y donde la historia tiene mucho que decir. Naturalmente, el tiempo juega aquí un papel importante, y con el tiempo los participantes. Pero atengámonos a don José Ortega y Gasset y asomémonos a la política nueva. Hace unos años, Lorenzo Meyer resumió la agenda política mexicana como una sociedad subdesarrollada, con una demografía densa, con grandes desigualdades sociales, con una ecología seriamente degradada, con altos índices de pobreza y marginalidad, con una institucionalidad carcomida por la corrupción y una alta y creciente dependencia económica y política del poderoso vecino del norte. Evidentemente, el rostro de México que el investigador trazaba a grandes rasgos hace 10 años sigue siendo válido en esta etapa neoliberal que vive el orbe, a partir de la desaparición de la bipolaridad y de la Guerra Fría, del famoso fin de la historia de Francis Fukuyama, etapa en la que con la democracia y el capitalismo todos los problemas realmente cruciales habrían sido resueltos. Pero a pesar del optimismo de Fukuyama, hagamos un rápido repaso histórico de México para ver qué es lo que ha ocurrido y revisemos algunos de los porqués que nos ayuden a comprender lo sucedido. En una conferencia que expuse en un ciclo organizado por el Fondo de Cultura Económica en 1999 sobre la globalización y las soberanías nacionales, titulada El Estado Mexicano, Globalización y Modernidad, señalé: para finales de los años 80, la globalización se volvió en México un proyecto de gobierno. El grupo en el poder decidió cambiar por completo el rumbo económico del país para ingresar a los grandes canales del mundo global. Se cambiaron estrategias económicas que eran ciertamente nacionalistas y proteccionistas. México no podía seguir desarrollándose si no se formalizaba la ya muy estrecha intercomunicación con la economía de los Estados Unidos. Para conducir al país en esa dirección, el gobierno necesitaba el más amplio poder para tomar decisiones drásticas. Esas decisiones no fueron impugnadas por la mayoría de los mexicanos porque su irrupción fue sorpresiva y porque el sistema de partidos era aún demasiado reciente y porque la oposición de derecha
coincidió con el gobierno a través de las concertaciones y en la visión neoliberal. La oposición de izquierda no estuvo entonces en condiciones de debatir y presentar un proyecto alternativo. Esto permitió al gobierno una concentración del poder y la negociación unilateral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a espaldas de una ciudadanía desinformada y sorprendida por la veloz ofensiva. Regresando a nuestro entorno, hay que recordar que México ha sido en buena medida país de un solo hombre. Antes de la creación del Estado, el hombre fue Santana. Una vez creado el Estado laico, fue el país de Juárez. Otro más, el país de un solo hombre con un Estado incompletamente pacificado y comunicado, y por tanto no del todo nacional, el país de Porfirio Díaz. Y el siguiente, el país de varios hombres que fue creando la Revolución Mexicana: Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, con quien culmina la creación del Estado Nacional, aunque cada uno de ellos fuera en su momento el hombre que rigió los destinos de México, aunque por lapsos cada vez más breves. Lo que ocurrió en México después de la Segunda Guerra Mundial y de la institucionalización de la Revolución es cualitativamente distinto, aunque el centro de la política mexicana siguiera siendo el presidente de la República, a pesar de la división de poderes establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Naturalmente, cada régimen tiene sus peculiaridades y va recibiendo la influencia del tramo temporal que le ha tocado vivir. Pero la importancia del poder ejecutivo ha sido una característica fundamental de la política mexicana. Mientras el Estado prevaleció sobre el mercado, cuando por efecto de la globalización que siguió al fin de la Guerra Fría, al fin de las ideologías y al fin de la historia, cuando la mano invisible que guía a las fuerzas del mercado prevaleció sobre la mano visible que guiaba el poder del Estado, las cosas han comenzado a cambiar y el país singular, el país de un solo hombre, se ha vuelto plural, ha ido deviniendo paulatinamente el país de los poderes fácticos. Pero esto supone un cambio radical de época, de metas, de sensibilidad, de la concepción del espacio-tiempo y de la organización social. Ahora bien, económicamente, ¿qué es lo que en el neoliberalismo importa? ¿Cuáles han sido los resultados? Datos publicados muy recientemente sobre el crecimiento de la economía mexicana durante el periodo neoliberal son los que cito a continuación. Durante el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, que buscó un crecimiento anual del 5.5%, solo se alcanzó el 0.34%. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que prometió un crecimiento del 6% anual, el resultado fue de 3.9%. Ernesto Zedillo ofreció un 5% y solo consiguió el 3.5%.